Hoy vamos a poner a prueba lo imposible. ¿Qué pasaría si Dexter Morgan, el carnicero de la bahía, tuviera que enfrentarse a los mejores detectives de la ficción? Cloyd Decker y Lucifer, Batman, el de Death Note o incluso Sherlock Holmes. ¿Podrían destruir al asesino en serie más meticuloso de la televisión o terminarían en su mesa de operaciones? Para responder eso, hoy vamos a analizar uno por uno para ver quién sí podría atrapar a Dexter y quién sería su próxima víctima. Todos los casos que he creado van a girar en la trama donde Dexter es casi descubierto porque los cuerpos empiezan a flotar en el mar. Si no mal recuerdo, esto aparece en la temporada 2 de la serie. Y bueno, habiendo dicho eso, podemos empezar. Estamos en el punto más peligroso de la vida de Dexter Morgan. Los cuerpos de los criminales con los que Dexter había acabado comienzan a aparecer en bolsas flotando en el mar, y la ciudad entra en pánico. Pero Cloyd Decker descubre algo que los demás pasan por alto. Todas las víctimas son criminales que escaparon de la justicia gracias a vacíos legales. Ese detalle despierta la curiosidad del Lucifer. No se trata de un asesino cualquiera, sino de alguien que parece estar castigando a los culpables. Para el diablo, este caso no es solo trabajo, es un reto personal, algo que podría ayudarlo en el constante viaje de descubrimiento que tiene. Las sospechas pronto recaen en Dexter. Su vida encaja demasiado bien, un forense con conocimiento quirúrgico que sabe ocultar los rastros y, sobre todo, dueño de un bote, el vehículo perfecto para deshacerse de cuerpos en alta mar. Con esto, Lucifer y Cloyd lo tienen como un posible sospechoso, aunque no están tan seguros, ya que ¿por qué alguien que trabaja en la policía haría algo así? En el interrogatorio, Lucifer hace la pregunta que siempre rompe a los criminales. Dime, Dexter Morgan, ¿qué es lo que más deseas? Cloyd espera escuchar una confesión, pero Dexter, con la calma que lo caracteriza, responde: lo que más deseo es no sentirme vacío por dentro. No hay nombres, no hay pruebas, no hay admisión de culpa, solo la voz de alguien que reconoce que no es una persona normal, alguien consumido por un vacío que nunca se llena. Y teniendo en cuenta que Dexter se estaba haciendo pasar por adicto, todo tendría más sentido. Lucifer por primera vez se encuentra con una confesión que no incrimina, pero que revela una oscuridad imposible de ignorar. Aunque él suavizaría la conversación con alguna broma, Dexter no entiende lo que acaba de pasar, no sabe por qué dijo eso, y su reacción es intentar salir del lugar, siendo serio cuando Lucifer le habla con sarcasmo. A pesar de sus sospechas, Cloyd no logra encontrar evidencia que lo ate directamente a los cuerpos. Todos son conjeturas, patrones y corazonadas. En ese momento, la investigación da un giro. Dexter, libre de sospechas, se encuentra con el sargento Doakes y pasa todo lo que ya sabemos en la cabaña. Ahora con evidencia sólida como los cuchillos encontrados, en las noticias surge el nombre de James Doakes como principal sospechoso. ¿Quién lo diría? El policía que tuvo un revolcón con la esposa de un compañero. Casi poético, diría Lucifer. La atención mediática, la presión del departamento y la falta de pruebas contra Dexter hacen que Cloyd y Lucifer terminen apartándose del caso. Para ellos, Dexter no podría ser el carnicero de la bahía, porque a pesar de usar el poder de Lucifer, nada lo incrimina. Parece un hombre vacío que intenta reconstruir su vida poco a poco. Dexter ha sobrevivido una vez más, no porque sea inocente, sino porque su verdad más profunda no es tangible para un tribunal. Él sabe que no es una persona común, y eso, irónicamente, lo salva. Por cierto, se me olvidó mencionar que en este video el detective Londi no va a tener participación, ya que los detectives que estoy metiendo en la historia van a cubrir su papel. Imaginémonos ahora que el caso del carnicero de la bahía no cae en manos de detectives clásicos, sino del caballero oscuro, Batman. Pero no el Batman estratega, calculador y casi invencible que todos conocemos. Estamos hablando del Batman de Robert Pattinson, en su segundo año como vigilante. Un Batman todavía inexperto, impulsivo y con muy pocas habilidades detectivescas comparado con sus versiones más veteranas. Este Batman es obsesivo, oscuro y violento. Está muy dispuesto a ensuciarse las manos en nombre de la justicia, pero cuando se trata de descifrar mentes brillantes o planes enredados, aún le falta mucho camino. No olvidemos que en The Batman, aunque logra detener al acertijo, nunca descubrió el verdadero alcance de su plan, a pesar de que muchas de las pistas estaban frente a sus ojos, incluso en el internet. Ahora, a pesar de eso, el Caballero de la Noche decide moverse y patrullar Miami por las noches, pero Dexter es un forense meticuloso, con acceso a escenas del crimen, y un método tan limpio que ni las huellas ni los cabellos se atreven a traicionarlo. Él no envía acertijos, no juega con la policía, no deja mensajes en páginas ocultas. Al contrario, su estrategia es borrar cada rastro, ser un fantasma quirúrgico que nunca da más información de la necesaria. Todo esto por la segunda regla del código de Harry, que no te atrapen. Batman podría obsesionarse con el carnicero de la bahía, intentando encontrar un patrón en los cuerpos hallados en las bolsas del mar. Quizás, tarde o temprano, llegaría a sospechar de Dexter, un hombre que tiene un bote, un forense con demasiado conocimiento en sangre. Pero aquí aparece el problema. Este Batman no tiene la experiencia para conectar las piezas, como lo harían otros personajes dentro de este video, porque aquí no hay acertijos que resolver, ni villanos que lo reten con un juego mental. Solo un hombre invisible que se esconde
esconde a plena vista. Sus lentes de contacto que graban no servirían de nada si no puede encontrar al culpable. Y en este punto el joven Bruce Wayne falla. Puede seguir pistas, puede intimidar a criminales en callejones oscuros, pero Dexter juega a otro nivel, el nivel del silencio, de la máscara perfecta, del monstruo disfrazado de ciudadano ejemplar. No busca enviar un mensaje o atemorizar a una ciudad, simplemente lidia todos los días con su pasajero oscuro. Si el Batman del año 2 no pudo descubrir todo el plan del acertijo, que prácticamente estaba publicado en internet, mucho menos podría seguir el rastro a un depredador que se asegura de borrar cada huella antes de que alguien siquiera sospeche. En este escenario, Dexter no solo sobreviviría, sino que probablemente aprovecharía la obsesión de Batman, quien lo seguiría buscando todas las noches para librarse de sospechas. Al inculpar al sargento Doakes, Batman no tendría más opción que regresar a Gotham, y que por sus métodos tan violentos no es bienvenido en cualquier ciudad de Estados Unidos. Y al final, el Caballero de la Noche se quedaría con una pregunta que lo atormentaría en silencio. ¿Cuántos monstruos como el Carnicero de la Bahía pueden seguir viviendo bajo las sombras sin que él siquiera lo note? Si este video te está gustando, agradecería mucho un like, un comentario, una suscripción o una compartida. Todo eso hace que el canal crezca y que yo pueda seguir sacando videos más rápido. Y eso, sigamos con el video. Cuando los cuerpos del Carnicero de la Bahía empiezan a aparecer, L no muestra un gran interés. Para él, al principio no es más que otro asesino meticuloso, pero todo cambia en el momento en que descubre un patrón que los demás pasaron por alto. Todas las víctimas eran criminales que habían escapado de la justicia. Ese detalle es suficiente para captar su atención. Ahora no se trata de un simple psicópata, sino de alguien con un código, alguien que se cree juez, jurado y verdugo. Y en ese instante, L decide participar en conjunto con la policía de Miami. Su conclusión inicial es clara. Watery llega al lugar cargando una laptop de donde sale una voz robótica que dice: "Saludos a todos los miembros del cuerpo de policía de Miami. Soy L. El caso del Carnicero de la Bahía me parece muy impresionante. Estamos enfrente de un profesional. El trabajo quirúrgico en los cuerpos lo confirma. No es alguien improvisando, sino alguien con conocimientos avanzados. Espero que podamos trabajar juntos para resolver esto". Su primera búsqueda es obvia. Rastrea en las bases de datos a prófugos o criminales con esas habilidades. Personas que pudieran querer acabar con otros delincuentes, o por lo menos algún lugar donde pasaron los hechos. Pero no encuentra nada. Parecería como si los cuerpos aparecieran solo porque sí. Y cuando no encuentra nada afuera, toma una decisión mucho más drástica: mirar hacia adentro. Empieza a investigar a la propia policía de Miami, centrándose en el equipo forense. Ahí descubre una serie de piezas inquietantes que empiezan a encajar. El caso que Harry Morgan intentó encubrir, el renacimiento de Dexter en el contenedor, el origen de un monstruo que fue marcado por la sangre desde su infancia, y el nombre de Brian Moser, su hermano biológico, con comportamientos idénticos pero con un ritual de drenado de sangre. El mismo Brian que intentó acabar con Deborah Morgan y que desapareció repentinamente. Es muy probable que el propio Dexter lo eliminara. Al adentrarse más en la familia Morgan, descubre que años después hay una desaparición misteriosa de la enfermera que trataba a Harry en el hospital. Desde que esta mujer abandonó el hospital, las estadísticas de muerte bajaron considerablemente. Cada archivo que revisa lo acerca más a la verdad. Todo apunta a que Dexter Morgan no solo es un hombre roto, sino el Carnicero de la Bahía, alguien que quedó marcado desde pequeño y que sigue un código que no le permite dañar a personas que no sean malas, quizás inculcado por la persona que lo rescató aquel día, Harry Morgan. Pero él sabe que necesita algo más, una confirmación definitiva, y para eso utiliza al mejor recurso posible, el sargento James Doakes. Doakes desprecia a Dexter, siempre lo ha considerado raro, oscuro y falso. Él aprovecha ese instinto y lo empuja a actuar, a observar cada uno de sus pasos y a presionarlo. Dexter sale de eso fingiendo que es un adicto, lo que calma un poco a Doakes, pero él está seguro después de investigar a fondo su pasado, por lo que le dice todo lo que sabe. Con esto finalmente ocurre lo inevitable. Doakes entra al apartamento de Dexter y descubre una caja oculta en el aire acondicionado. Dentro de ella están las pruebas que sellan su destino, muestras de sangre de todas las víctimas del carnicero. Ese hallazgo lo cambia todo. Con la prueba en sus manos y con él como cerebro imparcial que nunca dejó que las emociones interfirieran, el caso se cierra. Y lo más impactante es que Dexter nunca llega a verlo venir. L jamás se presenta ante él. No hay confrontación cara a cara. Tampoco hay juego de ingenio frente a frente. Todo ocurre desde las sombras, como si L hubiera estado un paso adelante desde el inicio. Ese mismo día, la policía de Miami tiene una reunión. Al frente está un hombre vestido de negro que sostiene una computadora. "He llegado a una conclusión. El Carnicero de la Bahía no es un criminal externo, no es un fugitivo, ni alguien escondido entre las sombras. Es alguien dentro de este mismo círculo. El trabajo quirúrgico en los cuerpos indica a un profesional con acceso constante a escenas del crimen. Eso reduce la lista de sospechosos a un número muy limitado. Entre ellos, el nombre más consistente es Dexter Morgan. Revisé su pasado. La desaparición de la enfermera que
atendió a Harry Morgan. El origen de Dexter en el contenedor ensangrentado, un caso escondido por el mismo Harry. La conexión con su hermano biológico, Brian Moser, quien desapareció después de intentar asesinar a su hermana adoptiva. Cada uno de esos puntos conduce al mismo lugar. Hoy, gracias a la intervención del sargento James Douglas, tenemos la confirmación. La caja de muestras de sangre encontrada en el apartamento de Morgan es una prueba definitiva. Con esto, la probabilidad de que Dexter Morgan sea el carnicero de la bahía es del 100%. El caso está resuelto. Dexter no podía creerlo. Intenta escapar, pero múltiples policías que él le tenía esperando afuera bloquean la puerta. Y así es como él resuelve este caso. Y Dexter Morgan termina en prisión. Nos encontramos en el apartamento 221B de Baker Street. Sherlock recibe un mensaje de su hermano Mycroft, mientras Watson escribe sobre un caso reciente. De pronto, Sherlock lee con una voz de intriga. ¿Esto podría interesarte? Su hermano le envió un caso de Estados Unidos donde han encontrado bolsas con cuerpos desmembrados flotando en la bahía de Miami. No es un asesino impulsivo, Watson, diría Sherlock, pero aquí hay algo más, un plan que se arruinó. Con esa idea en mente, Sherlock decide viajar a América. Al llegar a Miami, el departamento de policía se apresura a darle la bienvenida, pero Sherlock ni siquiera los mira, simplemente responde con un "señores" de manera muy fría. Girándose a ver a Watson le dice: "No olvides que estas no son vacaciones, estamos aquí para trabajar". El doctor, algo apenado, se disculpa y se retira murmurando que su compañero es un hombre excéntrico. Sherlock ya está concentrado en lo que importa. Toma muestras de algas adheridas en una de las bolsas y las analiza en su microscopio portátil. Watson simplemente lo observa sin entender. "Sherlock, ¿por qué perder el tiempo con algas?", diría Watson. Sherlock, aún analizándolas, responde con calma: "Elemental, Watson. Nadie puede llevar tantas bolsas nadando. El culpable necesita un bote. Y estas algas nos dirán el punto exacto de la bahía donde se arrojaron los cuerpos". Efectivamente, el análisis permite trazar la zona del puerto desde donde fueron lanzados. Ahora queda una pregunta: ¿quién es capaz de hacerlo? Sherlock reflexiona sobre los cuerpos. Los cortes son demasiado precisos. Esto es un trabajo profesional, se dice a sí mismo. Quería verlos más de cerca, pero descubre que el sistema de enfriamiento ha sido saboteado. Los cadáveres ahora se encuentran en descomposición. Watson dice: "Esto es un desastre para la investigación", pero Sherlock permanece en cuclilla durante unos segundos en silencio, hasta que se levanta repentinamente con la mirada astuta que siempre precede a sus deducciones. "Watson, el culpable trabaja para la policía de Miami. Todo encaja. El sistema de refrigeración fue arruinado deliberadamente, y había marcas sutiles en el cuello de las víctimas, como si alguien les hubiera inyectado algo. Eso solo lo puede hacer alguien con conocimientos científicos y accesos directos a las sustancias necesarias. Nuestro sujeto está en el departamento forense". Watson, sorprendido, pregunta: "¿Entonces podría ser Mazuka o Dexter?". Sherlock responde: "Pero creo que deberíamos descartar al tipo que hace chistes sexuales en su trabajo, ¿no crees?". Dicho esto, empieza a caminar con decisión. Watson lo alcanza y pregunta: "¿A dónde vamos?". Sherlock responde con una sonrisa casi divertida: "¿No es obvio? Vamos a hablar con él". Al llegar, Sherlock observa a Dexter durante unos segundos. Segundos que cualquier persona no le servirían para nada, pero la mente de Sherlock Holmes está a otro nivel, y solo ese tiempo le basta para soltar una pregunta que congela el aire: "Señor Morgan, ¿fue su padre o su madre?". Dexter parpadea confundido: "Disculpe, ¿qué?". Sherlock da un paso al frente, sin apartar la mirada. "¿Quién fue el del incidente? Su hermana no se parece en nada a usted. Créame, sabría notar si al menos compartieran un rasgo. Y usted, señor Morgan, parece demasiado cómodo con la sangre, aunque debo admitir que yo también. Por lo tanto, supongo que la sangre es algo que marcó su vida, porque ¿por qué no ser policía como su hermana o su padre?". Dexter intenta contener sus emociones, pero Sherlock replica: "Entonces, ¿madre o padre?". Dexter intentaría evadir la situación a toda costa, pensando en que ahora no solo debe evadir a Doug, sino que también a Sherlock. "Lo siento, no sé a lo que se refiere. Harry me adoptó cuando estaba muy pequeño y apenas puedo recordar algo antes de eso", diría Dexter. "Si me disculpa, debo ir a una reunión de adictos". "El hombre parece casi inocente", diría Watson. "Fue muy sincero al revelarnos que es un adicto". Sherlock responde: "Hoy por la noche saldremos, Watson". Al preguntarle el por qué, Sherlock le responde: "Conozco a los adictos, yo mismo lo soy, y ese hombre no tiene ningún patrón para hacerlo". Pero antes de irse, Watson distrae a la persona de archivo, para que Sherlock pueda entrar a investigar los casos en los que el padre de Dexter trabajaba, y se topa con el caso que Harry intentó ocultar por años: el día en el que Dexter y Brian renacieron, el día en el que se convirtieron en monstruos. Sherlock ya tiene un caso más sólido en su mente: el trauma de niño, el hermano que escapó después de casi acabar con su hermana adoptiva, el padre adoptivo que se sentía culpable por enviar a su madre a morir. Ahora solo falta la prueba que condenará a Dexter Morgan a prisión. Esa noche ambos buscan en el apartamento de Dexter de una forma meticulosa, sin encontrar nada. Mientras Sherlock intenta descifrar dónde podría guardar algo que lo incrimine, Watson se queja del calor que hace en Miami.
Pero resolveré esto pronto para poder volver a Londres, diría. Qué lástima que si prendemos el aire acondicionado notarían que estamos aquí. Sherlock se le ilumina rápidamente los ojos y empuja a Watson fuera de su camino para abrir el aire. Lo abre y encuentra las muestras de sangre. Ahí estaba la prueba que necesitaban. Al día siguiente, Sherlock convoca a todo el departamento. Señores, quiero iniciar esta reunión con una pregunta personal para la señorita Deborah Morgan. Sherlock se inclina muy cerca y le dice: ¿alguna vez ha navegado en el barco de su hermano? Ella, confundida, responde que sí. Y ahí es cuando Sherlock da las evidencias completas de que Dexter Morgan es el carnicero de la bahía. El bote, el corte de cuerpos con herramientas específicas y la sangre condenan a Dexter a una vida completa en prisión. Y la historia termina con Sherlock volviendo a Londres junto a Watson en busca de su próximo caso.